Te agradezco por la invitación, Ricardo. Y bueno, la idea es esa, contarles un poco cuáles son las actividades que se desarrollan en la organización que yo pertenezco, que es la Asociación Tandilense de Equinoterapia, que bueno, hace 14 años que estamos en esta actividad, pero digamos que este es el momento, o nos encuentra hoy en un momento adecuado para poder volcarnos a la comunidad, contarles de qué se trata y bueno, ya contamos con la infraestructura necesaria para poder desarrollarlo de forma seria, o sea, lo venimos haciendo, pero bueno, este era el momento propicio de la institución para poder abrirse a la comunidad, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a ir ordenándonos. Para todos aquellos que alguna vez viajamos para el lado de Mar del Plata, de Ayacucho, o vamos para ese lado, para el lado del peaje, bueno, cuando vas para ese lado, a la izquierda, ves que hay un complejo que dice La Paloma. Ahí funcionan ustedes, ¿cierto? Sí, digamos, el lugar se llama Centro Ecuestre La Paloma, porque ese, digamos, es el nombre de fantasía, si uno quiere decir. Nos parecía que necesitábamos tener un nombre como es La Paloma, que nos represente a todos, independientemente de lo que uno busque a través de las actividades ecuestres que desarrollamos, ¿sí? Es un centro integrado, nosotros trabajamos con niños, jóvenes y adultos con discapacidad y convencionales, digamos. La idea es que encuentren en las actividades ecuestres y en la terapia un espacio que ellos necesiten. Julieta, primero hay que formarse, ¿cierto? Sí, obviamente. Sobre todo hay que capacitarse. La equinoterapia, digamos, en la Argentina no es tan joven, pero bueno, digamos que la asociación fundadora, que es AEPAD, que es Asociación Argentina de Actividades Ecuestres para Discapacitados, que hoy funciona en el Hipódromo de Palermo, y su fundadora, que es María de los Ángeles Calvermater, fue la pionera, ¿sí? Hace 35 años, porque bueno, debido a ella, a una amputación que sufrió por su enfermedad, por cáncer, que padecía cuando era joven, ella toda la vida había hecho equitación, había estado vinculada con los caballos, pero bueno, por esta situación sintió que los caballos iban a ser más su sostén, pero bueno, no encontró un lugar que debido a su discapacidad la quisiera aceptar. Entonces empezó a investigar, empezó a contactarse con distintos lugares en el mundo que estaban trabajando con personas con discapacidad en equitación, y bueno, fue así que ella se propuso que esta terapia tenía que estar en la Argentina, ¿sí? Así que bueno, hoy ya se ha difundido enormemente y son más de 300 centros que hay en el país. Y bueno, como vos decís, la capacitación es lo más importante porque en lo que es equinoterapia uno estamos trabajando con personas con necesidades especiales, ¿sí? Estamos hablando de un animal, del vínculo con un animal, que esto es un caballo sobre todo, ¿no? Sí. Y la importancia que eso involucra. Entonces, el conocer con qué herramienta estamos trabajando, eso es importantísimo. Entonces, no solo tengo que saber acerca de la discapacidad, sino que tengo que tener un conocimiento muy profundo de qué se trata un caballo, ¿sí? Y bueno, y obviamente el cómo beneficiar a este binomio, a este vínculo, cómo ser facilitador de la terapia. ¿Y cómo hay que preparar el animal también para esta circunstancia, para esta situación de que es algo, o sea, por ejemplo, sí, el animal hay que amansarlo, prepararlo, adiestrarlo, y todo es un proceso que lleva tiempo. Sí, sobre todo, sí, no son cualquier animal, sí, no es cualquier caballo. Es un caballo que tiene que ser apto desde lo físico, desde su estructura física, dependiendo de con qué persona yo voy a trabajar, porque en algunas patologías donde hay trastornos motores muy severos, donde se realiza lo que se llama la técnica de monta gemela, o sea, es una persona o un terapeuta que lo asiste con él arriba del caballo, ¿sí? Y obviamente hay otra persona que es el guía del animal, ¿no? Que se va a ocupar nada más que del animal, y puede ser que haya uno o dos profesionales que lo asistan a ambos lados. Entonces, esa estructura de ese caballo tiene que estar preparada para soportar 2 personas arriba, ¿sí? Y también estar, en cuanto a su comportamiento, digamos, tiene que estar acostumbrado a esto, ¿no? A que haya personas a los costados mientras están caminando con él, a que quizás el niño o el adulto que esté arriba en el caballo tenga comportamientos o tenga movimientos que no son adecuados, entonces no se asuste. Entonces, bueno, la importancia del caballo en esta terapia es primordial. Es primeramente no solo cómo ha sido amansado o la doma, ¿sí? Que hoy obviamente es lo que está
lo que trasciende en todos lados y es lo que se acepta hoy, que es la doma natural, la doma, si querés doma india, si querés doma racional, nombres hay montones. Sí. Digamos que esa es la única manera. ¿Qué significa esa doma? Es entender la comunicación con el caballo, ¿sí? Nada es a la fuerza, nada es a través del sometimiento, porque uno tiene que entender que es un animal de 400 kilos, con lo cual obviamente que a través de la fuerza y el sometimiento no voy a lograr nada, y esa no es la idea tampoco, ¿no? No, por supuesto. Vos sé que hace unos días charlábamos acerca de las diferencias, mientras te damos tiempito para que te tomes el matecito. No sé, capaz está medio frío todavía, ¿eh? Capaz que sí, ¿eh? Agus, después capaz que le das un toque de calorcito. ¿Sí? Bueno, entonces es el mate, que está medio fresquito. No, está bueno. Charlábamos de las diferencias, ¿sí? De las diferencias entre lo que es la doma y la jineteada, ¿cierto? Sí, enormes. Es totalmente amplia la diferencia. Una es sacarle lo peor del animal, que es la jineteada, ¿sí? Para que el hombre se exponga, y la doma es domesticarlo, ¿sí? Claro, digamos, tomemos en cuenta que la jineteada es una cuestión cultural, tradicional, donde cual el caballo es puramente una herramienta para un disfrute del humano, si quieres, ¿sí? Donde ahí no hay ningún tipo de comunicación o de buscar un vínculo con ese animal. Es someterlo y divertirse. Bueno, nosotras obviamente desde nuestra formación y de lo que pensamos que es un caballo, no compartimos, ¿sí? con esto. Pero bueno, entendemos que es algo cultural, ¿no? Como digamos la corrida de toros en México, si ustedes quieren, o sea, sí. O la riña de gallos. Exacto. No está de acuerdo con nosotras para nada, ni para ninguna persona que realice terapias con caballos. Y a nivel deportivo hoy también, o sea, los caballos de polo, los caballos que aunque en esas actividades, en esos deportes, el pato, el pole, sigue siendo una herramienta el caballo, pero se está comprendiendo un poco más que hay una relación importante con el vínculo que ellos tengan. Entonces también la forma en que ellos lo amansan o se doma también sigue siendo esta, ¿no? Se está buscando eso, siempre es a través de entender esta comunicación, nada más. ¿Ustedes preparan los caballos? Digamos que en algunos casos sí, nos ha sucedido, sí hemos tenido algún potrillo, pero eso involucra tiempo, como hablábamos, claro, ¿no? Desde claro. El crecimiento, un caballo recién a los 2 años y medio, por ahí está físicamente su cuerpo preparado para someterse a la doma, digamos. Sí, toda una doma desde abajo, eso sí, siempre se hace desde que nace, digamos, que empiece a registrar y uno la comunicación con ellos. La doma psicológica, digamos. Sí, claro, se llama imprinting, bueno, hay distintos temas, pero después la parte, digamos, de la monta en sí, de que el caballo empiece, porque hay que entender que el caballo no nace con alguien montado, ¿sí? Claro. En su estado natural eso no está registrado para él. Entonces, cuando uno lo monta, le cambia el equilibrio al caballo, ¿sí? Ahí son 2 personas, 2 masas, un centro de gravedad que uno está afectando sobre el otro. Entonces hay que volver, es como enseñarle a ese caballo a caminar, a trotar, a galopar en ese caso, con alguien arriba, ¿sí? Que no se desequilibre, que pueda realizar sus aires cómodamente. Entonces, bueno, eso involucra tiempo. Si uno quiere realmente que ese animal esté en condiciones óptimas, involucra tiempo. A veces tenemos algunos casos que sí lo hemos hecho, y en otros casos nos han llegado animales y bueno, hemos intentado, quizás si hubo algunas cosas que no correspondieron, que no estaban bien en su doma inicial, intentar modificarlos. El caballo también tiene esa sabiduría de poder aprender cosas nuevas. A veces es difícil sacarlo mal aprendido, pero se puede, ¿sí? Se puede porque, ¿qué es eso? Empieza a entender un idioma nuevo con el humano y se puede. Así que bueno, y el caballo de terapia en este caso tiene que tener un montón de condiciones, como decimos, no solo desde lo físico, sino también desde lo emocional, desde cómo está importantísimo su sanidad, ¿no? Un caballo obviamente mal alimentado, sin toda la parte sanitaria adecuada, si no está cuidado, es un peligro. Entonces, para nosotros todas estas cosas son importantísimas. O sea, un establecimiento que trabaja en terapias asistidas con animales, lo primordial es que sus animales estén en condiciones óptimas, ¿sí? Julieta Malevil nos está comentando acerca de la importancia de lo que es la equinoterapia y esto tan interesante como es
preparar primero el animal. Este creo que es el segundo paso. Primero preparar la persona, la que va a trabajar con el animal, después preparar el animal, y después, ¿en qué momento o cómo se hace para recibir y los primeros pasos para ese alumno, podemos decir? Sí, nosotros llamamos alumno. Bueno, para el primer alumno, ¿cuál es, o contame de alguna experiencia que hayas tenido? Seguramente en estos 14 años tendrás muchísimas. Sí. ¿Cómo es el primer contacto entre el animal y la persona? Mira, algo para que ustedes entiendan que nos interesa, porque la equinoterapia va mucho más allá de lo que es la monta en sí, ¿sí? No solo por sus beneficios totalmente fundamentados ya desde hace muchos años en cuanto a como fisioterapia, ¿sí? De lo que involucra una máquina de movimiento, o sea, subir a esa persona arriba del caballo, montado de forma adecuada. ¿Qué tiene? El caballo lo que hace es simular el patrón de marcha del humano cuando uno está arriba montado. Entonces, aquella persona que no pueda caminar correctamente o que tenga problemas motores, lo que hace es que empiece a movilizar, que reciba estímulos y empiece a movilizar todos aquellos músculos, articulaciones, y ponga en acción su sistema nervioso como si estuviera caminando, ¿sí? Eso es algo fundamental, pero que lo que nosotros hablamos y hacemos hincapié es en esto lo vincular, ¿no? Que es lo del primer acercamiento, que tiene mucho que ver con muchas cosas, digamos, está muy relacionado, y para eso lo que nos interesa es que entiendan es de qué se trata un caballo, ¿sí? De cuanto a su comportamiento o a su estado natural. El caballo es un ser vivo, herbívoro, ¿sí? El cual es un animal de presa, y eso involucra que no tiene la intención de atacar, sino al contrario, es un animal que busca la paz, que busca estar tranquilo en su manada. Tiene muchas características muy similares al ser humano por el hecho de que es un animal sociable, se encuentra en manadas con ciertas líderes y jerarquías. ¿Y qué pasa? Para poder comunicarse entre ellos, ¿sí? Y ganar esta seguridad para cuando sucede algo, no sé, algún predador que viene a atacarlos, ellos se comunican de forma corporal, ¿sí? Y a través de las emociones, con sus gestos, con sus movimientos. Entonces comprendamos que ellos solamente tienen un registro importantísimo de todo lo que perciben a su alrededor y de la corporalidad y la emoción del otro. ¿Por qué les digo esto? Porque el ser humano, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se dice 3 dominios importantes que nos constituyen como ser, que uno es el habla, que otro es el cuerpo y otra es la emoción. Y en cuanto al habla, nosotros utilizamos nada más que el 7% para poder comunicarnos. Después toda nuestra parte comunicativa está a través del cuerpo y de la emoción. Y ahí es donde interviene el caballo. El caballo lo que hace es interpretar rápidamente y percibir cómo esa persona se acerca, pero no desde el habla, ¿sí? Que muchas veces nosotros, ¿qué nos pasa? Hay una falta de coherencia entre lo que digo, lo que siento y cómo me muevo. Y el caballo percibe directamente eso. Es increíble cómo rescata esto, ¿no? Tu corporalidad. O sea, yo puedo venir, un chico puede venir o con el padre, no, si él no tiene miedo, él ya ha andado a caballo, eso. Y cuando uno empieza como terapeuta, como facilitadora, a buscar este vínculo, acercarse, a que lo conozca, vamos a ir a buscarlo, uno también va leyendo cómo responde el caballo, porque el caballo nos permite ser, como nosotros decimos, que es como un espejo del alma, ¿sí? Nos refleja esto, cómo esas personas llegan, porque el cómo se acerca al animal, si sus músculos están tensionados, su tono de voz, cómo se mueve, todo eso nos da una idea de cómo llega esa persona. Entonces, bueno, nosotros como terapeutas, conociendo esto, ¿no? De cómo se da esa comunicación, nos sirve de mucho, ¿no? Entonces, hay veces nosotros contamos al padre, y nos ha pasado en experiencia, si querés, tengo una alumna que llegó con un retraso mental moderado, digamos, y bueno, ella le tenía un temor terrible a todos los animales, ¿no? Pero
Entonces, bueno, nosotros le dijimos, porque como también hay un montón de otras actividades en torno a lo que es el caballo, entonces que la idea era que ella nos acompañara, que estuviera con nosotros, le contábamos cómo eran los caballos, cómo había que les gustaba, que por ahí les trajeron una zanahoria. Ella todo era desde lejos, o sea, nosotros éramos las que interveníamos en el medio. Y a su vez también estamos relacionadas con el arte porque somos, bueno, mi hermana y yo, que somos las responsables actual del centro, además de otras docentes que hay, somos profes de arte. Entonces también era otra motivación, otro lugar por donde podíamos llegar a esa nena. Y así fue que por 2 años la mamá entendió, porque nosotros se lo fuimos explicando, ella se fue acercando, fuimos logrando todo un vínculo, pero desde abajo del caballo, ¿sí? Entonces, hasta que nosotros conseguimos el día que ella era tal la necesidad, o sea, ya lo habíamos llegado de que ella lo fuera a agarrar, de que ella lo cepillara, o sea, de que, porque para que ustedes se den una idea, en un momento ella nos dijo, ay, se mueve, está vivo. Entonces esa percepción de que el otro es un ser vivo no es tan simple, ¿sí? Hay que entenderlo, o sea, que el otro tiene movimientos, que tiene por qué hace esto, por qué hace lo otro. Entonces, en este caso, Marisa, que ya es una alumna que hace más de 10 años que viene, que está con nosotros, 14 porque empezó con nosotras, hoy monta sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero bueno, es todo un proceso y nos pasó también con papás. Algunos dicen, no, lo llevo porque le gustan los caballos, pero puede ser que no sea, al contrario, nos ha pasado de otro alumno que lo que tenía también era una fobia hacia los animales. Entonces era trabajar sobre eso, ¿sí? Y se logró y con su tiempo, pero bueno, uno contándole al padre, indicándole cuáles son los objetivos, cómo los vamos a ir desarrollando, entienda que el caballo me brinda un montón de otras herramientas, no solo desde la monta, sino desde abajo, desde lo vincular, desde un trabajo que uno puede realizar con objetivos claros, ¿sí? 14 años de experiencia que seguramente muchas cosas has ido aprendiendo en conjunto entre el animal y los alumnos y tantas experiencias que te habrá dejado como anécdotas, como decíamos, nos contas esto que realmente es asombroso. Muchos de los que estamos bien a veces no percibimos o no sabemos o no nos enteramos, y no es por esto, por traer a alguien que esté en el tema, que sea un entendido, que sea un profesional, y también cuánto de vocación tienen que poner ustedes, porque realmente se necesita mucho tiempo, ¿sí? Son procesos muy largos para lograr esto, como vos decís, 2 años, hoy ya hace 14 años que tenés esta chica con vos, y cuántos casos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tipo de dificultad o con qué tipo de dificultad mayor te has llegado y que has tenido buenos resultados? Y la equinoterapia, digamos que es una de las más indicadas para, como yo te contaba, como una fisioterapia. Entonces, para lo que es personas o niños con parálisis cerebral, o que se llaman encefalopatías crónicas no evolutivas, ¿no? En lo que son trastornos de la marcha, ¿sí? Porque, digamos, uno lo que genera, primero, que estamos en un entorno totalmente diferente, ¿no? Ese chico o esa persona viene de estar en consultorios, de estar en ámbitos donde quizás su motivación no es la mejor. Entonces, y los cuales casi siempre no se les da el espacio para la recreación, ¿sí? No se les da el espacio para el disfrute. Ellos son niños o son personas que les gustan cosas igual que a todos, ¿no? Entonces, esta actividad los corre de ese espacio. Aunque sabemos, si uno busca objetivos y está en un proceso también de ver avances y de rehabilitación, pero la persona no lo toma de esa manera, ¿sí? Como te decíamos, todos vienen a la paloma. Entonces, bueno, uno como terapeuta tiene claro qué va a trabajar y a qué va a apuntar, pero siempre es a través del juego, siempre es a través de lo lúdico, del disfrute con el caballo. Entonces, yo ya estoy trabajando lo motor, la motricidad fina, desde el momento en que va y lo cepilla, ¿sí? Estoy trabajando las texturas, estoy trabajando de niños con trastorno de espectro autista que no soportan diferentes texturas. Estoy trabajando lo comunicacional, lo no verbal, se dice, en estas personas que no tienen lenguaje. Nada más con indicarles desde abajo, con el cabestro al caballo que tiene que venir hacia él, o darle una orden. Entonces, pero eso lo sabemos nosotras desde nuestra planificación. Pero para el chico es un juego, o sea, él solamente va a disfrutar del día con el caballo y hacer las actividades que nosotros le proponemos,
Entonces, desde ese lado hay un montón de cosas que uno trabaja. Y bueno, como te digo, desde lo que es desde arriba, en este caso, ¿no? En personas con trastornos de la marcha, uno está, vos tenés que pensar que mantenerse arriba de un caballo, que está en movimiento, o sea que es una superficie inestable en la cual se está moviendo continuamente, entonces empezás a trabajar todo lo que es el equilibrio, la estabilidad, la fuerza muscular, el tono muscular, la alineación, la simetría, porque si hay en este caso alguna patología en que te genera una cierta asimetría, que uno está más porque tiene más fuerza de un lado quizás de su cuerpo que es del otro, por alguna parálisis o por eso, empieza a generar toda una desviación de la columna, bueno, escoliosis, diferentes cosas. Y para yo mantenerme en el caballo tengo que buscar mi línea media, tengo que buscar ese equilibrio. Entonces, obviamente que el terapeuta es el que va a asistir según lo necesite, desde arriba o desde abajo, para generar todo eso, ¿sí? Pero ¿qué lo motiva? Mantenerse arriba del caballo. ¿Qué lo motiva? El ir de un lado al otro, el hacer un juego, el compartir con otra persona, el que nos vamos de paseo y salimos a un sendero. Entonces, nosotros tenemos ese valor que es importantísimo, ¿no? Esa predisposición y el estar abierto a todas las sensaciones. Es un espacio donde, como decimos, desde lo que es lo sensorial, es todo, la visión, el olfato, lo auditivo. Entonces esa persona tiene como todos los canales abiertos para recepcionar todo. Es mucho más permeable quizás que en otros espacios. Así que bueno, como te digo, personas también con trastornos del espectro autista se han visto los resultados increíbles. O sea, el padre los podemos ver por ahí hasta el mismo día. Nos pasó con un alumno, si querés te cuento un poco, sí. Que fue la mamá a preguntarnos y se acercó con él, un nene de 5 años, con trastorno de espectro autista, que no tiene lenguaje, y bueno, me dice, mira, yo lo traigo porque me comentaron que esto puede serle útil, que le puede servir, nunca ha estado con contacto con los caballos, no sé cuál puede ser su reacción. Mientras tanto, yo estaba hablando con la mamá, le digo, déjalo que juegue. Nosotros tenemos un espacio de recreación, obviamente, que hay unos jueguitos, hamacas. Y ese día, como ya vino, era un día más tarde, los caballos ya estaban dentro de sus boxes, ¿sí? Nosotros tenemos corrales abiertos para durante el día y a la noche, en invierno más que nada, si no en verano duermen, están afuera también, están en boxes, ¿sí? Cuidados. Entonces, y hay unas ventanitas que dan hacia ese espacio. Y mientras yo estaba hablando con la mamá, contándole un poco de qué se trataba la actividad, el nene, yo lo empecé a observar, estaba jugando, pero un momento se acercó a donde estaban los caballos, siempre yo observando, digamos, que no hubiera peligro, a quién se acercaba, igual era hay una ventanita de por medio, no hay problema. Y bueno, yo empecé a observarlo y le dije a la mamá, mira, sin decirle nada, detenete y mirá vos también, veamos cómo reacciona él. Y bueno, lo que yo empecé a observar era que ese nene empezó acercándose hacia la ventanita con gestos medio fuertes, digamos, le gritaba. El caballo, cuando se quiso acercar, se dio media vuelta y le dio la espalda, digamos, no quiso entablar un contacto, porque claro, su manera corporal, al no tener lenguaje, su manera corporal no era la adecuada. El caballo es totalmente sincero, o sea, si no registra algo que le es confiable, no va a venir, ¿sí? Entonces, él empezó a buscar distintas opciones, ¿sí? Después, como si él le gritaba, se dio cuenta que no venía, se quedó quietito, extendiendo la mano, y se dio cuenta que el caballo se dio vuelta y se acercó, ¿sí? Pero donde él quiso de vuelta tener una reacción media, digamos, más bruta, si querés, se volvió a ir. Entonces después empezó a buscar si había con qué otra cosa podía hacer. Entonces buscó pasto que había, digamos, cortó un pastito así y vio de extendérselo. Y de vuelta el caballo se dio vuelta y estuvo con él. Bueno, esto estuvo más o menos en esta vinculación más o menos 20 minutos. Y uno habla de que niños con trastornos del espectro autista carecen de esa intención de comunicación, ¿sí? Y que hay que generarla. Entonces yo le dije a la mamá, si yo hubiera querido tener una comunicación con él de 20 minutos, no creo que lo logre. No lo logres. ¿Sí? Porque no va a haber nada que le interese tanto de mí que quiera comunicarse durante 20 minutos. Le digo, ahí tenés. O sea, él usó su intención comunicativa, buscó todos los recursos que tenía, desde lo corporal, desde lo emocional, tuvo que modelarse él desde todos lados para que ese caballo
se acercara a él y estuviera de la manera que él necesitaba. Entonces, bueno, son esas experiencias que vos decís, algo que quizás yo la mamá decía que podía llevar un tiempo, lo hizo él solo ese día en ese primer acercamiento, ¿sí? Entonces son esas cosas que te sorprenden porque traspasa algo que, bueno, que va más allá de uno, ¿sí? Uno es como un facilitador de eso, o puede verlo, pero a veces solo se da de forma que ellos mismos encuentran ese vínculo y se dan los objetivos, ¿sí? Qué increíble, increíble, de verdad, ¿eh? Y después, ¿cómo fue el proceso? Bueno, hoy es nuestro alumno, obviamente, ya hace más de un año que está casi con nosotros. Y bueno, hoy cada día más él tiene un trabajo terapéutico desde todos lados, obviamente abordado, pero él cada vez ha incorporado más palabras a su lenguaje, ¿sí? Entonces, el que vamos a buscar la Blanquita, que es una de las yeguas que le fascinan, entonces hay que llamarla, entonces está esta intención de busco esas palabras Blanqui, o cuando estamos trabajando o en un juego con consignas claras, digamos, bueno, para que se detenga en tal lado que vamos a buscar una pelota, tenés que decirle alto, ¿sí? Uno busca palabras simples, y hoy las saca perfecto. Entonces quizás no va a tener la intención de decir palabras por decirlas, pero sí cuando tienen un objetivo y una motivación importante. Entonces para él atiende perfectamente a las consignas, sabe que él tiene que respetar lo que nosotros le indicamos para que el caballo responda, ¿sí? Para su seguridad, eso él lo comprende cada vez mejor. Entonces eso ha hecho que el vínculo con nosotras sea cada vez mejor, ¿no? Porque también se trata de eso. Ellos comprenden que en este caso nosotras, las instructoras, somos como ese nexo. Entonces para algo que necesitan, si ellos quieren estar o montarlo o quieren hacer algo, saben que nosotros somos el nexo que les va a darle esa seguridad, esa confianza, y bueno, y ahí empieza el vínculo con nosotras, ¿no? Que entiendan eso. Entonces eso está buenísimo, la verdad que eso es importantísimo para nosotras. Los familiares se acercan en el momento en que ellos están, o sea, ¿está permitido que los familiares puedan estar, o ustedes necesitan trabajo solamente con los chicos? El espacio está acondicionado, digamos, para que el padre se quede en el lugar, pero no dentro de la pista, ¿sí? O sea, claro, dentro del trabajo, no. No. Sí, obviamente, para que lo espere, para que lo disfrute, eso no del espacio, del lugar, eso no hay inconveniente. Sí, como todo tiene que ser flexible y adaptado, uno va buscando diferentes estrategias. Nos ha pasado de tener, como nosotros trabajamos con niños en estimulación temprana desde el 1 año y medio, ¿no? Hasta tengo adultos de 60 y pico, si querés. Entonces, si yo creo que necesito en algún momento del padre o que esté más cerca, bueno, lo voy a usar ese recurso, ¿sí? Pero lo que voy a intentar es que de a poco el padre se corra de la actividad. Pero bueno, me ha pasado con nenes, como te digo, muy chiquititos, que sería como cuando van a la guardería también, ¿no? Sí, o sea, sí. No le voy a pretender, claro, hasta que se gane la seguridad, el vínculo, porque vos entendés que sería, me entregás a una persona que no conozco y me subís a un animal que tiene una dimensión, o sea, uno tiene que ponerse en ese lugar también, ¿no? Y es todo lo que involucra, son muchos miedos, muchas cosas nuevas, que eso también se los explicamos al padre, ¿no? Porque a veces también nos pasa hasta la ansiedad del mismo padre. ¿Y va a subir? ¿Y cuándo va a subir? Y yo le digo, a ver, ¿qué dirías vos si yo te agarro a una persona que no se puede mover quizás o no se puede comunicar? Vos pensás que tiene que tener confianza en nosotros primero. Vos lo pasás quizás de su silla de rueda a un caballo, ¿sí? Y él no puede moverse, él no puede hacer nada, ¿sí? Entonces, son muchas sensaciones y hay que dar sus tiempos, hay que para que eso fluya y se dé de forma natural. Entonces, hay que bajar a veces un poco los niveles de ansiedad de los padres y no sumarnos nosotros tampoco a esa ansiedad, porque cada uno necesita de sus tiempos. Entonces, digamos que la terapia en sí está, la clase está organizada de manera que haya una parte abajo, digamos, en todo un trabajo desde abajo, ¿sí? Con el caballo, desde lo vincular, desde todo lo que involucra el entorno del caballo. Después la parte de monta, que nunca son más de 45 minutos, 30 minutos, porque es un trabajo muy intenso, físicamente es muy intenso, ¿sí?
uno trabaja mucho desde la parte de la conciencia corporal, del registro de su cuerpo, de los impulsos que recibe, ¿sí? Hay alumnos que se los va a trabajar únicamente al paso, en caso de cuando ya estamos hablando de patologías muy severas y hay otras personas que uno puede trabajarlos en los otros aires del caballo que me sirven de distinta manera, pero uno tiene que entender que es un esfuerzo físico muy importante, ¿sí? Así que, y bueno, y después está también desde abajo, desde terminar la clase, desde la responsabilidad de que entiendan, como decimos esto, que es un ser vivo, que es un animal, que tiene sus necesidades. Entonces primero me ocupo de cómo queda mi caballo con el que yo disfruté, que tomo agua, que si le tengo que poner la manta, todo eso. También son cosas que uno apunta a que hay un paralelo después con la vida diaria de muchas cosas, ¿no? El ser responsable sobre algo, entender que el otro tiene sus necesidades, que también tiene sus tiempos. Uno va jugando, buscando todas esas cosas, ¿no? Que obviamente que todo lo que registren en esta actividad, en ese momento, en equinoterapia, lo puedan traspasar a su vida diaria. Ese es el objetivo. Qué lindo, qué importante. Hace unos días estábamos viendo algunos matutinos y bueno, se está solicitando algo que tiene que ver con el Consejo Deliberante, un trámite por realizarse. ¿De qué se trata? Sí, desde la asociación creíamos que teníamos esta responsabilidad, ¿no? Como decíamos, después de 14 años de experiencia y de que también somos un centro de formación en equinoterapia a nivel regional, a nivel provincia, es que haya una regulación sobre los centros de equinoterapia y de terapias asistidas con caballos. Porque como venimos hablando, ¿no? Todas las cosas que involucran, ¿no? Desde el conocimiento... Perdóname, por eso que arrancamos la nota así, para que vos le cuentes a la gente de qué se trata, cuáles son los puntos principales a tener en cuenta, ¿sí? Que tenés chiquitos de 1 año y medio hasta gente de 60 y pico de años, sí. De toda la responsabilidad que implica de preparar un caballo, prepararse como persona, como profesional, también tener esa parte humana para tener ese tacto y contacto diario, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a la parte que es un poco más seria, la parte legal. Sí, como todo, ¿no? Obviamente, para poder darle el profesionalismo que necesite, la seriedad, yo como te decía, son más de 300 centros que se están abriendo, o sea, está buenísimo que haya unas ganas por promover esta actividad, pero hoy no hay una ley que nos ampare a todos, digamos, o que nos de paraguas, contenedor de lo que son terapias asistidas con animales. Entonces, bueno, cabe mucho en la responsabilidad de cada uno de cómo está realizando esto. Y bueno, yo ahora tuve la oportunidad en el mes de septiembre de ir al Foro Latinoamericano de Equinoterapia que se hizo en Salta, donde por suerte concurrieron centros de todo el país, y después brindaron toda esa experiencia a lo que es Brasil, Chile y Uruguay, que están mucho más afianzados en cuanto a la parte legal, ¿no? Y de estructura legal. Entonces, bueno, se discutieron muchos puntos, se está llevando a cabo el año que viene, si Dios quiere, se va a hacer el foro argentino, porque hay temáticas argentinas que no son iguales a otros países, que todavía nos quedan por resolver. Entonces, bueno, en esto de que estamos hablando, de impulsar, ya está, en algunas provincias se ha logrado generar la ley que ampare. ¿Para qué necesitábamos la ley también? Para que las obras sociales respondan en la cobertura, ¿sí? O por lo menos estén más presionadas a la cobertura. Porque la ley de discapacidad y los derechos del niño tendrían que dar la garantía de que eso sea así. Si hay una derivación médica, o sea, bueno, para que ustedes lo entiendan, vamos a partir del principio. Cualquier persona que ingresa al centro con una discapacidad tiene que, obviamente, llenar todas unas planillas de inscripciones con la autorización de los padres, pero lo más importante es que tiene que tener una derivación médica, ¿sí? Debidamente justificada. Entonces, con esa derivación médica que indica por qué él aconseja realizar la actividad de equinoterapia, el padre puede presentarse a su obra social o prepaga y tiene el derecho de la cobertura al 100%. ¿Sí? Ese es un derecho que tienen las personas con discapacidad, que muy pocos a veces conocen, pero esto de las obras sociales siempre buscan esa manera de cansar al padre, de agotarlo, ¿sí? y terminan saliéndose con las suyas. Entonces, bueno, la ley sería algo que presionaría un poco más, pero hoy, si el médico lo prescribe, ese es un derecho. Así que, bueno, nosotros en Tandil hemos luchado por eso
con lo cual ya son varias las obras sociales que tienen cobertura y las prepagas también. Y en caso de que no lo hicieran, hay padres que han presentado, como el caso de Ioma, por ejemplo, han presentado recurso de amparo y han salido, ¿sí? Lamentablemente hay que asesorarse, hay que estar también con todo esto, ¿no? Es una presión. Así que bueno, nosotros lo que pedimos a través de la ordenanza y de la regulación es que haya ciertas pautas, ¿no?, del centro, como decís vos, desde primero que haya un control sobre los animales, que estén en las condiciones sanitarias adecuadas, que lo verifique un veterinario que esté avalado, que la cuestión alimenticia, ¿no?, o sea, que esté en toda la parte de alimento también, que esté regulada, en qué condiciones, en qué infraestructura están, ¿no? Porque no es lo mismo tener 10 animales en un cuadradito de 10 por 10, o sea, eso habla de la salud emocional de ese animal, ¿sí? Entonces, no solo cómo lo tengo, sino en qué infraestructura tengo adecuada para esa cantidad de animales. Lo mismo que para cantidad de chicos, ¿no? Cuántos alumnos puedo absorber si tengo la infraestructura adecuada también para recibirlos. Entonces, desde la parte edilicia, desde un salón para recepción, desde unos sanitarios, y después, obviamente, que cuenten con toda la parte reglamentaria, que es que la institución tiene que tener su personería jurídica, tiene que tener su habilitación, el centro, ¿no? Tiene que contar con un seguro de responsabilidad civil, un seguro para los alumnos, un servicio de emergencia, porque todo eso ahí empieza a marcar una diferencia, ¿sí? Eso ¿Qué es lo que corresponde tener todo eso? Totalmente. Mi pregunta es, Julieta, desde el municipio o desde el gobierno, no sé si es provincial o nacional, ¿hay algún ente que regule esto aquí en Tandil? No. ¿La habilitación cómo se logra? Sí, o sea, hay, a ver, para que se pueda entender mejor, ¿hay mercado en Tandil? O sea, ¿están ustedes? ¿Hay alguien más que lo haga? Sí, han surgido otros espacios donde... Porque digo, también comienza la competencia desleal. Claro, Es decir, yo tengo 10 caballos más o menos amansados que pueden sostener un par de personas arriba, me pongo a hacer lo mismo. O sea, no debiera ser así, y obviamente que como padre no llevaría a un chico así. También eso tiene mucho que ver. Sí. Pero digo, ¿hay alguien que los regule, que esté al tanto de esta situación? No, por eso nos parece a nosotros que ese es nuestro compromiso como organización, ¿no? Conocedores de qué se trata esta actividad, es que hay que apuntar a eso. O sea, ¿qué pasa? En Tandil, como nos pasa en Provincia de Buenos Aires y en el país, ¿no? El caballo es un animal muy, digamos, de fácil acceso, ¿sí? Que no es lo mismo en otros países o en Europa, o sea, donde no todo el mundo tiene acceso a un caballo. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza como, de alguna manera, a subestimar la actividad. Entonces dice, bueno, yo tengo un caballito manso, no sé, una persona que me puede ayudar, bueno, hacemos equinoterapia o hacemos terapias asistidas con animales. Y bueno, es eso lo que no queremos, porque no hay todo un contexto adecuado, y que si surge un accidente, el cual uno tenga en cuenta, como estamos hablando, es un animal, es un caballo, ¿sí? Los accidentes, si se dan, que no son accidentes, van a ser negligencia, van a ser severas, y eso va a afectar a todos los centros, ¿sí? Entonces, vamos a caer en esto. Entonces, nos ha pasado, o de sí, pero mi hijo no, y no tuvo una buena experiencia, y cuando yo le pregunto, bueno, pero ¿cómo fue? No sé, capaz me dice, no, se le asustó el caballo y se le disparó. Y yo puedo ver en qué contexto, a ver si ese caballo estaba contenido en una pista, si estaba el vallado adecuado, si lo habían sacado al medio del campo, si ese caballo tenía la edad, la contextura para soportar esas dos personas, porque entonces hay muchas cosas que no son accidentes, son negligencia, ¿sí? Y estamos hablando, como decimos, de un sector muy vulnerable, de personas con discapacidad, ¿sí? O niños, y estamos hablando de un caballo. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, concientizar el riesgo que involucra que lo realicen personas que no son idóneas en el tema, ¿sí? Entonces, ante todo es entender eso. Y por eso, bueno, la ordenanza sería esto, o sea, nosotros aportamos desde nuestro espacio los conocimientos que tenemos. La idea es que obviamente se busque información, que se busque asesoramiento. Hay un montón de centros que están trabajando seriamente para uno entender de qué se trata o qué sería lo mínimo. Y bueno, y que el municipio tome un poco esa responsabilidad de empezar a regular, de exigir algunas cosas, ¿sí? Porque como todos decimos, nosotros estamos abiertos,
somos un centro de formación, muchas de las personas que por ahí están realizando hoy en la región se han capacitado con nosotros, intentamos que ellos entiendan todo esto, ¿sí? Que luchen por tener las condiciones necesarias y adecuadas para no correr los riesgos que no corresponden, pero bueno, es necesario un ente que lo regule. Y eso estamos en la lucha. Tuvimos muy buena aceptación por parte de todos los concejales de todos los bloques, ¿sí? La verdad que eso fue buenísimo. Escucharon con mucha atención, entendieron por qué planteamos esto, y bueno, ahora seguiremos en la lucha para que se haga una realidad, se haga una ordenanza, y seremos una de las únicas ciudades en el país que tienen una ordenanza. Y esa es la idea. Sería fundamental, ¿sí? Pero también fundamental que desde el municipio empiecen a interiorizarse bien, y a la hora de habilitar otro centro, que tengan la gente idónea para saber que tiene todos los requisitos mínimos indispensables, ¿sí? Para poder habilitar, que también tiene que tener el conocimiento. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces ahí es donde está bueno que se apoyen en la gente que sabe, ¿cierto? Porque nos sucedió hace muy poquito haciendo una nota que no tenía nada que ver con nada, sí. Y pasó lo de los canopis. Canopis, ¿no? Sí. Se viste las tirolesas. Sí, sí. Bueno, hay tirolesas en Tandil que no son seguras, que no están ni con los cinturones habilitados como corresponde. Bueno, toda esa serie de cuestiones reglamentarias que tienen que estar avaladas, ¿sí? Porque todo lo que sale al mercado, ¿sí? O sea, vos no podés hacer por decirte algo, una cincha hecha de tela. Bueno, por decirte eso algo. Es importantísimo, el equipo que se utiliza, ¿no? Las condiciones, porque ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de costos, ¿no? Entonces, obviamente, la seguridad involucra un costo. Es seguro, ¿no? seguro. Y no todos están dispuestos a pagarlo, prefieren beneficiarse y no tenerlo. Entonces, ahí están las diferencias. A mí me pasó de ir a charlar a una obra social, no voy a decir cuál, porque bueno, después lo entendieron y accedieron, pero como todo a veces es información, es enterarse de qué se trata, que me dijeron, bueno, pero hay otro espacio que sale más barato. Y yo le pregunté, ¿tienen la habilitación? ¿Tienen el seguro? ¿Tienen el control sanitario mensualmente? Entonces, pongamos a ver, no es, como decís vos, si me va a salir, bueno, no importa, el turista tiene un acceso más barato a otra actividad. Sí, pero ¿qué costo? ¿A qué costo? ¿Cuáles son los riesgos que estoy corriendo? Porque después sale que en Tandil se mató uno haciendo canopio, o se mató a alguien en equinoterapia. Claro. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo? No, solamente sale que en Tandil. Entonces nos perjudicamos todos, ¿no? Y la ciudad no queda bien, digamos, parada en todo eso. Entonces me parece que Tandil, con todo lo que tiene, o sea, desde el turismo, a nosotros nos vinieron, que eso también estoy agradecida, nos vinieron a pedir también información y ayuda desde el ente de turismo, porque están intentando ver de regular lo que es cabalgatas, ¿sí? Y bueno, está buenísimo, hay gente idónea que lo viene haciendo de muchos años, pero también es importante que haya una cierta regulación de eso, ¿sí? Porque cualquier accidente, o no puede ser que sean animales que están comiendo en la banquina, que no están comiendo de forma adecuada, que no sé si tienen los controles que corresponden, no es lo mismo. Es muy delgada la línea entre el accidente y la negligencia. Entonces, es verdad, hay que tomar todos los recaudos. Me parece bárbaro que hayan tomado esta iniciativa, y más aún si los escucharon. Bueno, ahora será cuestión de tiempo, todo esto es tiempo, ¿cierto? Sí, es lucha constante. También, bueno, me gustaría comentarte, nosotros también firmamos este año un convenio que también fue un trabajo, firmamos un convenio de colaboración con el municipio, con el Hospital de Niños, para que un grupo de pacientes del Hospital de Niños puedan ser derivados y puedan tener la actividad de equinoterapia de forma totalmente gratuita. Así que eso nos parecía, esto de iniciar a generar redes, ¿no? Redes que nos ayuden, que colaboren con todas las instituciones. Y bueno, entonces yo estoy en este caso, la idea de la asociación es interactuar, como te digo, con el Hospital de Niños, que ellos, los profesionales, comprendan, entiendan de qué se trata la terapia, cuáles son los beneficios, entonces van a poder hacer una derivación más adecuada.
Pero bueno, en este caso ellos también tienen que tener la seguridad, o sea, tienen que sentirse confiados de que del otro lado estos nenes van a ser bien atendidos, van a estar con los recaudos necesarios. Entonces, bueno, uno está luchando para generar estos vínculos, ¿no? Entre entidades de la salud, entre diferentes lugares o con centros de día que vienen a poder hacer visitas. Y bueno, por eso es que uno busca eso, ¿no? Que cada vez se profesionalice, que se entienda, que comprendan de qué se trata la terapia, los beneficios, los alcances, y se pueda sumar más gente, y que se abran obviamente más centros, sería increíble, porque eso siempre aporta, pero de la manera que corresponde. Seguro, siempre trabajando principalmente, como decimos, son muchos ítems, ¿sí?, a cumplir. No es que tengo un par de caballitos y salgo al ruedo. No. Hay que trabajar mucho. De hecho, ustedes 14 años, ¿sí?, que están en el mercado, pero, se puede decir así, sí, en el mercado, bueno, que están funcionando hace 14 años, pero ¿cuánto tiempo les llevó también prepararse para alargarse a tomar esa gran responsabilidad como es que un padre te deje a su hijo? Tal cual, y que también la intención nuestra es allanar camino. Yo en estos 14 años también hemos tenido muchas equivocaciones, ¿sí? Porque quizás no tuvimos esto, ¿no? Posibilidades de contactarnos con gente que nos asesore, que nos diga esta parte sí, esto no. Entonces nos hemos golpeado muchas veces. Y lo que nosotros pretendemos hoy es eso, allanar el camino, nada más. A gente que quiere dedicarse a esto, que quiere hacer esta actividad, decirle, bueno, mira, es por este lado. O fíjate, esto no ya no está, no va, esto no coincide. O sea, de alguna manera lo decimos desde una propia experiencia de habernos equivocado, ¿sí? Y de haber corrido riesgos innecesarios. Entonces, hoy no estamos ya dispuestos a eso. Tuvimos que salir, como decimos, a capacitarnos, a entender. Creíamos, en este caso, bueno, las fundadoras de la institución somos Laura, mi hermana y yo, pero después se han sumado un montón de otras personas, de profesionales, de familia que siempre están involucradas. Nosotros estuvimos con los caballos desde muy chicas, pero nos pasó que al iniciar en esta actividad nos dimos cuenta que no sabíamos nada, ¿sí? Entonces, y estamos en un continuo aprendizaje. Entonces también eso, entender, sí, yo estuve toda la vida con caballos, pero de esto es otra cosa, ¿sí? Entonces hay que capacitarse, hay que comprender, y como decís vos, son muchos los factores que están involucrados. Y para nosotros es un desafío del día a día, de aprender cosas nuevas, de estar en contacto con instituciones, con Por eso es importante lo de los foros. Los foros es importantísimo, o sea, este fue el 4º foro latinoamericano que sacamos un montón de cosas y que nos dimos cuenta que la Argentina merecía un foro nuestro, porque había muchas cosas en discusión que ya Brasil las tenía totalmente trabajadas. Ahora, si Dios quiere, contaban ahora en noviembre, en Brasil ya se saca la ley de terapias asistidas con animales, las cuales llevó casi más de... la asociación de Ande Brasil tiene 25 años, así que pensá todo lo que le llevó ver, de concientizar, ¿no? Y tiene cantidad de centros distribuidos en el país. En Uruguay se llama Senafre, que también son estatales, ¿no? Nosotros no tenemos una asociación que nos nuclee a todos. Entonces, bueno, es como que el paraguas está invertido y entonces es un poco más difícil aunar criterios. Pero bueno, por eso está que ahora, si Dios quiere, el año que viene se hace el foro argentino y se va llegando a cosas que el trabajo de todos nos ha fortalecido y a entender que hay una línea de trabajo a la que queremos, de excelencia, que queremos llegar a eso, ¿sí? O ajustando de a poco, pero que tiene que haber una línea de excelencia que es también seguirla en el mismo camino que los otros países que ya lo han encontrado. Así que bueno, eso está bueno. Qué lindo, ¿eh? Julieta, números de contacto, ¿cómo se encuentran con ustedes, aquellos que están interesados o que quieren ir a visitar y saber de qué se trata también, para que en algún momento, porque todos tenemos algún familiar, algún conocido pasando alguna situación de estas que requiere de la equinoterapia? Sí, obviamente el predio está ubicado, como yo les decía, en ruta 226, kilómetros 162,5, ahí de Reforma Universitaria a 300 metros, o sea, de la rotonda. Después tenemos nuestra página, que es www.lapaloma-medioat.org, y si no, a través de la página de Facebook, que siempre estamos en contacto, y eso, que es Centro Ecuestre La Paloma AT. Y bueno, desde ahí se pueden contactar. Nosotros estamos de lunes a sábado, de mañana y de tarde, o sea, estamos
plenamente de trabajo en esto, así que con distintas actividades. Los esperamos cuando gusten para conocer el espacio, para saber cómo lo desarrollamos, así que están todos invitados. Muchísimas gracias, Julieta, por compartir con nosotros y con nuestra audiencia esto tan importante como es la equinoterapia, y también buscar la forma de regular, de que haya una ley y que todo se haga con seriedad, con responsabilidad, teniendo en cuenta que son personas, ¿sí?, las que están en pleno contacto con animales, y todo esto que vos nos contaste es realmente fascinante, porque todo esto lleva un proceso de tiempo y ustedes tienen toda la experiencia, y que son abiertos para volcarlas, y que no son gente que no quiere que haya más, al contrario, que se expanda, que se abra, pero que sea siempre con los requisitos como corresponde, de tener un animal desde bien alimentado, bien cuidado, con todos los controles veterinarios, los profesionales a cargo que estén también bien perfeccionados, y que sea para crecer. Así que desde aquí te brindamos nuestra casa, nuestro lugar. No necesitas invitación, las puertas están abiertas ante cualquier inquietud, ¿sí? También les contamos a la gente que esta nota la estamos filmando, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para compartir esta linda charla que nos has dado, Julieta. Agradecerte, de verdad agradecerte. No, por favor, a vos y a todo tu grupo y eso, yo soy digamos, en este momento la cara visible, pero somos un montón de personas que trabajamos día a día para la institución, para la asociación, y bueno, que nos des y nos brindes el espacio para comunicar lo que hacemos, que de eso se trata. Para nosotros es re importante, y tener en cuenta que como decimos, la discapacidad no es algo de unos pocos, ¿sí? La discapacidad o las necesidades nos pueden llegar en cualquier momento de nuestra vida a cualquiera, entonces no es algo del otro, ¿sí? Y bueno, y estas actividades, como te digo, el caballo es un animal sumamente noble, que tiene un montón de cosas, y es dar a la ciudad de Tandil otro espacio diferente para estas personas, ¿sí? Que bueno, que estamos luchando. Nuestra organización también pertenece a Mesa Solidaria, y estamos viendo que hay un montón de problemáticas de la discapacidad y un montón de cosas, y buscando espacios para que estas personas tengan un desarrollo cada vez mejor, ¿sí? Así que bueno, nuevamente el agradecimiento.